Repasando el tema del sistema inmune con los alumnos de quinto bachillerato en medicina, vamos a dar un paseo por todo lo que hemos visto antes de comenzar con el tema de hoy. Primero, pues el sistema inmune es la defensa de nuestro organismo contra cualquier infección, agente patógeno o antígeno que ingrese a nuestro cuerpo a causar daño. Entonces, se divide en dos sistemas, que es el sistema inmunitario innato y el sistema de defensa adquirido, que pues vamos mejorando conforme vamos creciendo y enfrentándonos a diferentes antígenos a lo largo de nuestra vida. O sea, el inmunitario o el innato es el que traemos desde el nacimiento y el adquirido pues lo vamos adquiriendo. Entonces tenemos esos dos sistemas de defensa, la innata y la adquirida. La inmunidad innata pues son barreras que trabajan en horas, como las barreras epiteliales, los fagocitos, algunos complementos y el natural killer, que es un tipo de linfocito. Y barreras primarias como nuestra piel y las mucosas. Ahora, la inmunidad adquirida o adaptativa, que significan lo mismo, pues ya vamos a ver o hablar de linfocitos B específicos generando anticuerpos y linfocitos T, que son células que atacan directamente pues al antígeno, ¿verdad? Que esa respuesta puede tardar días en llevarse a cabo. Entonces, esas son grandes diferencias. Siempre va a estar primero nuestro sistema inmunitario y bueno, el adaptativo ya va después de haber reconocido al antígeno. Entonces, tarda un poquito más. El proceso inmunológico, ¿qué se necesita para que comience? Simplemente que ingrese un antígeno a nuestro cuerpo, que entre un cuerpo extraño, una bacteria, un virus, algo que venga y lo active para que comience su trabajo. Allí inicia. Entonces le vamos a llamar antígeno a cualquier sustancia que induzca a la formación de anticuerpos, porque es reconocido por nuestro sistema inmune como algo extraño hacia el cuerpo, ¿verdad? Algo que no debiera estar. Ya habíamos hablado de la inmunidad innata, que también es llamada no específica, porque no anda averiguando qué es el antígeno, ahora sí qué bacteria es, qué virus es, simplemente trata de destruirlo. Entonces, son barreras mecánicas que cubren la superficie del organismo y nos protegen contra el ingreso de estos agentes patógenos. Entonces, protegen al cuerpo contra estos invasores. Entonces, tenemos una primera línea de defensa y una segunda línea de defensa. Que yo recuerdo habíamos trabajado nada más la primera línea de defensa y ahí nos habíamos quedado. Entonces, la primera línea de defensa innata, lo primero que nos protege es nuestra piel, nuestras membranas mucosas, las secreciones de la piel y las secreciones de las membranas mucosas y la fiebre, que es un mecanismo pues un tanto peligroso para el cuerpo, pero que ayuda a activar al sistema inmune. Entonces la piel, hasta acá creo que ya no habíamos llegado. ¿Ustedes me confirman si ya habíamos visto esta diapositiva? Por ahí nos quedamos, Miss. Gracias, Emily. Muy bien, entonces veamos de qué nos sirve la piel como barrera primaria, ¿verdad? Entonces, primero contiene queratina, que es una proteína que impide el paso del agua. Produce ácido láctico en el sudor y ácidos grasos, que tienen actividad bactericida y fungicida. O sea, nuestra piel tiene su propia protección contra bacterias y hongos. Eso significa fungicida contra hongos. Entonces, eso mantiene a la mayoría de bacterias o microorganismos afuera de nuestro cuerpo. ¿Cuándo ingresan? Cuando nos hacemos una herida o cuando, por ejemplo, usted come con las manos sucias, pues les da ingreso fácilmente a su organismo. De lo contrario, la piel hace un excelente trabajo manteniendo a los millones de bacterias que la rodean, pues del lado de afuera, ¿verdad? Y no permitir que ingresen. Por eso cuando nos herimos o nos cortamos, por ejemplo, hay que lavar la herida, desinfectarla y cuidarla, porque es una puerta de entrada para todos los microorganismos. Hay bacterias que normalmente se mantienen pues en nuestra piel, como
tal vez el Staphylococcus apophyticus, es uno normal de la piel, pero que sí puede llegar a causar infecciones si logra ingresar. Entonces hay que tener cuidado. Está el epidermidis también, y se mantienen normalmente sobre la piel, pero al haber una herida, pues ingresan fácilmente. También luego están las mucosas, ¿verdad? Que lo encontramos en vías digestivas, en respiratorias, urogenitales y hasta en los ojos, que están cubiertos de membranas mucosas que impiden el ingreso de microorganismos patógenos, o sea, los causantes de enfermedades. Como todas esas son vías de entrada al cuerpo, pues están cubiertas de estas mucosas que su meta es que el microorganismo se adhiera y no pase más adentro en el tracto de donde está ubicada esa mucosa. Un ejemplo claro, por ejemplo, sería su nariz. Si usted va, por ejemplo, pues voy a dejar de decir por ejemplo, si usted va a la capital, bueno, ahí hay una cantidad de vehículos, humo, y bueno, todo el día anda ahí dando vueltas y todo. Al final llega a su casa y se suena la nariz, esa mucosidad sale hasta de un color negro. ¿Qué pasó? Todo lo que pudo haber entrado a su sistema respiratorio y causarle daño se quedó en su mucosa nasal. Lo protegió de que ingresara ese polvo, esa contaminación, las miles de bacterias. Entonces, pues las membranas mucosas de la nariz pues nos ayudan y protegen. Ahora pues estamos un poquito más protegidos con la mascarilla, ¿verdad? La mucosa ya no tiene tanto que hacer, pero la mascarilla nos protege. Ya, disculpen la interrupción. Vamos entonces a lo último, que serían los mecanismos de defensa inespecíficos, que también pues no actúan sobre un agente patógeno específico, sino que sobre pues el que quiera ingresar, que serían la saliva y las secreciones mucosas, ¿verdad? Las que estábamos hablando. No diferencian entre agente patógeno o partícula extraña, polvo, polen, bacterias, pues simplemente protegen contra todo ello. O sea, no tienen un sistema que identifique al agente patógeno, simplemente actúan y defienden. Eso es, por eso son inespecíficos. Ustedes me dicen si podemos cambiar de diapositiva o alguien está tomando nota todavía de esto. Sí, cambia, Miss. Ya puede cambiar, Miss. Muy bien, gracias. Entonces, ahora sí entramos a la segunda línea de defensa innata. Igual recordemos que estas son las que actúan en cuestión de horas cuando se detecta pues un agente patógeno, un agente extraño en nuestro cuerpo. No tarda mucho en activarse. Tenemos células fagocitarias. Si se recuerdan de la clase anterior, ya habíamos hablado de qué es fagocitar y quedamos que era la capacidad de tragar, de ingerir o de hacer ingresar a su estructura al agente patógeno y destruirlo adentro. ¿Quiénes hacen esos? Los fagocitos. ¿Quiénes son fagocitos? O sea, ¿quiénes tienen esa capacidad de fagocitar? Pues los macrófagos, que son monocitos activados, y los neutrófilos. Estos dos tipos de bacterias
tienen la capacidad de bacterias. Estos dos tipos de leucocitos tienen la capacidad de fagocitar bacterias, virus, pues lo que sea que esté tratando de causar problemas en el cuerpo. No diferencian, por eso son inespecíficos. Los linfocitos citolíticos naturales, que son los natural killer, que estos pues más que todo son un poquito más específicos, entre comillas, porque se encargan de destruir células que se copiaron mal a la hora de la mitosis y pues posiblemente sean cancerígenas. Entonces el linfocito citolítico natural es asesino de células, pero de células dañadas, ¿verdad? No va a actuar sobre las células normales, solo sobre aquellas células que tienen pues algún componente extraño que se copiaron mal y pues bueno, hay que destruirlas antes de que inicie el proceso de cáncer. Esa es la acción del natural killer. Luego también hay proteínas antimicrobianas, que son el complemento y el interferón. Estas dos proteínas tienen capacidad de destruir bacterias o microorganismos. Entonces, no son específicas porque no actúan sobre un solo tipo, sino que todo lo que ingrese. Entonces, esas proteínas también pueden ayudar a defender el organismo. Tampoco andan averiguando qué bacteria es, si es una salmonela, si es una shigella o una escherichia, ¿verdad? No andan averiguando qué tipo de bacteria es, simplemente la atacan y la tratan de destruir. Otra inespecífica es la respuesta inflamatoria. Entonces, por ejemplo, cuando usted se lastima y se le inflama, y es una respuesta de defensa del organismo, ¿verdad? En ella se produce cada vez que cualquier tejido es dañado, puede ser por un golpe, por un corte, siempre se inflama la zona y se pone rojiza. Entonces es una respuesta inflamatoria. Esas sustancias que va a generar, como histamina y cininas, pues también están defendiendo al organismo en esa zona donde se dañó el tejido. Y también muchas veces cuando hay inflamación, allí se reúnen bastantes leucocitos y se forma el pus en algunas heridas. Esa materia blanquecina son pues leucocitos allí aglomerados trabajando. Siempre hay que ayudar con la higiene en las heridas, ¿verdad? No decir, miren, ahí tengo materia blanca, son mis leucocitos y ya quedo ya todo amarillento y no, ¿verdad? Hay que ser higiénicos si queremos ayudar al cuerpo a sanarse. Entonces, la segunda línea de defensa del cuerpo es un grupo de células llamadas macrófagos. Estas células circulan por la corriente sanguínea y en los tejidos del cuerpo, vigilantes de los antígenos, se andan listos ahí. Tenemos siempre una cantidad de leucocitos en sangre, pero también recuérdense que para eso está la linfa. La linfa está llena de linfocitos y de leucocitos. Al momento en que una infección surge, muchos leucocitos abandonan la linfa y llegan al torrente sanguíneo para llegar más rápido a cualquier zona. Y por eso es que en el examen de sangre salen aumentados los leucocitos. Y el doctor dice, bueno, sí está cursando una infección y averigüemos cuál es. Por ejemplo, lo normal es de tener de 5.000 a 10.000 leucocitos por gota de sangre, va por mililitro. Cuando hay una infección, estos se tienden a elevar. Por ejemplo, yo la semana pasada en el laboratorio, sinceramente fue por pura curiosidad, porque no me sentía mal, y me extraje sangre y me hice una hematología y resultó que tenía más de 12.000 leucocitos y ni sabía que estaba enferma. Como ahí tenemos doctores cerca, ¿verdad? Pues me mandó a hacer un examen de orina y resultó que tenía una fuerte infección urinaria y yo ni tenía síntomas. Pero en el examen de la hematología siempre sale, si están elevados los leucocitos, es que hay algo que está atacando al organismo. Hay un antígeno presente y nuestra línea de defensa, la segunda línea de defensa innata, pues está trabajando. El problema con la hematología es que no nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, ya en qué línea de defensa está el organismo, si en la segunda o si ya va por la defensa adquirida, pues no lo sé.
pero sí había una gran infección. Entonces, eso sale en un examen de sangre viendo la cantidad de leucocitos presentes. Si hay más de 10.000, hay una enfermedad en el cuerpo. Pues solo queda averiguar cuál era. Entonces, imagínense, yo ni malestares tenía. Solo me enteré y me empecé a sentir mal, pero así es la mentalidad también. Cuando nosotros estamos enfocados en muchas cosas, a veces no sentimos el dolor ni el malestar. Hasta que nos relajamos, el cuerpo pues emite sus señales, ¿verdad? Y en mi caso así fue. Pero bueno, entonces se aumenta el número de leucocitos cuando estamos cursando una infección o una enfermedad. ¿Por qué? Porque están tratando de detenerla. Entonces, ahí están los macrófagos tratando de destruir esas bacterias que están invadiendo el organismo. Entonces, bueno, vamos por el último párrafo. Cuando un invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior del macrófago destruyen al antígeno procesándolo en pedacitos pequeños llamados péptidos antigénicos. A veces este proceso por sí solo es suficiente para eliminar al invasor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, otras células del sistema inmunológico deben unirse a la lucha. Cuando la infección se mantuvo oculta para el cuerpo y cuando la detecta ya hay demasiadas bacterias, no es suficiente con los macrófagos. Entonces, estos empiezan a enviar señales para llamar ya no a la defensa innata, sino a la defensa específica. Entonces, cuando ya es imposible para los macrófagos detener la infección, entran en acción las células de defensa inmune ya más específicas, los linfocitos que son capaces de generar anticuerpos. Entonces vamos a tener dos tipos de defensa específica y ahorita los vamos a ver. No sé si alguien está tomando información de esta diapositiva. Muy bien. Pasemos entonces acá. Bueno, aquí tenemos una imagen para reforzar la inmunidad innata. Entonces aquí tenemos cuando hay bacterias, por ejemplo, acá está una lesión, ¿verdad? La persona se cortó. Aprovechan esa abertura muchos parásitos, en este caso son bacterias, que están ingresando a sus tejidos gracias a esa herida. La primera respuesta es la inflamación. El patógeno ingresa y entonces se activan primero los macrófagos, basófilos, eosinófilos, monocitos, pues los glóbulos de defensa innata, los más rápidos, y comienzan a fagocitar a esos invasores, a esos antígenos. Entonces tratan de destruirlos todos. Si no son suficientes, entonces vienen las otras células a generar, por ejemplo, citoquinas, a generar algunas proteínas que sean antimicrobianas, ¿va? Como el complemento o el interferón, pues también entran en acción. Y la célula, el linfocito T asesina natural, que es el linfocito citolítico natural o el natural killer, como le quiera llamar, también entra en acción, ¿verdad? También puede ayudar en estos procesos, aunque se encarga más de las células. Entonces, todas estas células abandonan el flujo sanguíneo para llegar al sitio de infección y actuar directamente sobre el antígeno que está tratando de ingresar. Allí es donde se produce una respuesta inflamatoria también. Entonces, todos llegan a trabajar sobre el que está tratando de ingresar. La meta es que estas bacterias no lleguen al torrente sanguíneo. Cuando una bacteria ingresa al torrente sanguíneo es una cosa fácil de reproducirse y muy difícil de controlar esa infección. Entonces ya una bacteria en sangre es bastante complicada. Entonces nuestras células tratan de detener la infección antes de que eso ocurra. Todos nuestros leucocitos pueden actuar contra los agentes patógenos. Esa es su función específica. Entonces ahí están actuando pues sobre esa infección que está ingresando al cuerpo. Algo que me faltaba. La fiebre eleva la temperatura corporal. Eso ayuda a la multiplicación de leucocitos y a la activación de ellos.
aunque ya sabemos que si dejamos que se eleve demasiado nos puede causar problemas. Entonces, acá tenemos a las bacterias, los leucocitos llegan a fagocitarlas y también a liberar citocinas que son, pues, antimicrobianas. Entonces, van a destruir allí a la zona donde está la infección. Ahora sí, entramos a la inmunidad adquirida, adaptativa o específica, como la quiera llamar. Es nuestra respuesta inmunitaria. Entonces, esta ya va a ser nuestra tercera línea de defensa. Siempre vamos en orden. Se vence la primera, se activa la segunda. Si esta no es suficiente, pues ya entramos a la tercera línea de defensa, que es la de respuesta inmunitaria o inmunidad adquirida. Entonces, es la tercera línea de defensa. El sistema de defensa específico es un sistema funcional que reconoce moléculas invasoras, o sea, los antígenos, y actúa para desactivarlas o destruirlas. O sea, esa es su función. Ya es así, reconoce qué bacteria es, qué virus es y genera anticuerpos específicos para ese antígeno. Entonces, acá es importante reconocer al antígeno para poder actuar específicamente contra él. Si es la primera vez que el cuerpo se enfrenta a este antígeno, le lleva muchos días preparar la respuesta inmunitaria contra ella. Cuando ya es la segunda vez que nos afecta la misma enfermedad, nuestro cuerpo tiene memoria, entonces ya sabe qué antígeno es, lo reconoce rápido y ya tiene en su catálogo, digámoslo así, qué anticuerpo le actúa contra él y es más rápido para generar. Entonces, la segunda vez que una enfermedad nos da, no nos da tan fuerte como la primera vez, porque en la primera nuestro sistema inmune no estaba preparado. Si nos da una segunda vez, ya está preparado, ya tiene en su memoria cómo actuar contra ese agente, ese antígeno, ¿verdad? Y es más fácil eliminarlo. Entonces, aspectos importantes de la defensa adquirida o adaptativa. Entonces, son tres temas muy importantes. Anótelos, por favor. Número uno es antígeno específico. Reconoce y actúa contra patógenos concretos. Si es Helicobacter pylori, la reconoce y actúa directamente contra ella. Si es Salmonella, contra ella directamente. Por ejemplo, que usted estuviera sufriendo de fiebre tifoidea, reconoce cuál de los, si es el Paratif-H o A, identifica qué tipo de Salmonella es específica y actúa sobre ella. Es sistémico. Entonces, la inmunidad no queda restringida a la zona inicial de la infección, se eleva y está actuando sobre todo el organismo. Por eso es que aunque usted tenga una infección en el pie, y ahí esté en la herida y ahí esté en una respuesta inflamatoria y ahí estén los leucocitos, si usted se toma una muestra de sangre, le van a salir elevados. ¿Por qué? Porque es sistémico, está en todo el organismo. Es como que todo el organismo se pusiera en modo de defensa. Entonces aumenta la cantidad de leucocitos y estos pues rondan en la sangre por todo el organismo. Es cierto que algunos, la mayoría se concentra en el sitio de infección, pero sí se eleva la cantidad de leucocitos en todo el organismo. También tiene memoria. Reconoce y organiza ataques incluso más fuertes sobre patógenos con los que ya ha tenido encuentros con anterioridad, lo que les decía. Si el patógeno es la segunda vez que ingresa al organismo, nuestras células de defensa ya saben cómo atacarlo. Entonces se preparan mucho mejor. Ya no es tan fácil que nos dé una segunda vez esa enfermedad tan fuerte, ¿verdad? Porque nuestras defensas ya lo conocen y ya saben cómo atacarlo. Entonces, tiene memoria, es capaz de recordar contra qué antígenos se ha enfrentado y los ataca. Muy bien, ¿alguien está copiando o pasamos a la siguiente? Y estamos copiando, Miss. Muy bien, les voy a dar un minuto, en eso voy por agua.
Bien, ¿ya terminamos? Ya, Miss. Muy bien, a ver, entonces miren, esos tres aspectos que menciono acá son importantes de recordar. Antígeno específico, tienen que reconocer primero al antígeno antes de actuar. Eso es tal vez lo que les lleva tiempo a esta respuesta, por eso no es tan inmediata como la otra. Y bueno, esto ya es poner en un sistémico, es poner en un estado de alerta pues a todo el cuerpo. Y lo de memoria pues nos funciona para cuando nos quiera volver a dar la misma enfermedad otra vez. Ay, casi no veo esto. Permítanme un segundito. Eso es la diapositiva. Ahí está. Muy bien, a ver, estamos en la página, bueno, la diapositiva 14. Ahí tenemos los dos tipos de respuesta inmunitaria adquirida, específica o, ¿cómo llamarle? Adaptativa. Esos son los tres nombres que le podemos dar. Este tipo de defensa que se adquiere con el tiempo, con los años y con la experiencia y con el contacto que vamos teniendo con enfermedades, puede ser de dos tipos, inmunidad humoral o inmunidad mediada por células. Entonces, esos son los dos tipos de inmunidad adquirida que podemos presentar. A ver, veamos la primera, inmunidad humoral. Tenemos microorganismos extracelulares, o sea, dígase virus, bacteria, lo que sea, pero que está fuera de las células. Entonces, vamos a tener primero a los linfocitos respondedores, que son los linfocitos B. Tiene que anotar los nombres. Hay grandes diferencias entre el linfocito B y el linfocito T. Entonces, es distinto. El linfocito B actúa reconociendo al microorganismo y generando anticuerpos. Entonces, ese es el mecanismo efector, la forma en que nos va a defender contra ese microorganismo es a través de la generación de anticuerpos. Es transferido a través del suero, dice ahí. Entonces, el suero, pues, es el líquido extra que está en el plasma sanguíneo, por ejemplo. Allí es donde los vamos a encontrar. Y sus funciones son bloquear las infecciones y eliminar los microorganismos extracelulares. Quiere decir que el linfocito B reconoce a los microorganismos, genera un anticuerpo específico para ese microorganismo, lo bloquea y lo destruye. Esa es la inmunidad humoral, la que es mediada por anticuerpos. Ese es su mecanismo. Ahora, el otro tipo, que es la inmunidad mediada por células, pues allí vamos a encontrar que se va a dar en microorganismos que están intracelulares, que están atacando células. Entonces, cuando tenemos microorganismos fagocitados por macrófagos, estos llegan esa señal, ¿verdad? O le dan información a... Ay, perdón, boté algo aquí. Le dan información al linfocito T helper, que es el que ayuda, ¿verdad? Reconociendo, llevando esa información que obtuvo el macrófago de cuál era el microorganismo y lo lleva a los linfocitos T, ¿verdad? Que se van a conectar a esos macrófagos para reconocer específicamente al antígeno. Entonces van a activar a los macrófagos para eliminar los microorganismos fagocitados. O sea, el macrófago siempre se va a tragar todo lo que ya aparezca, ¿verdad? Que sea antígeno. Pero el linfocito T helper es el que lo va a ayudar para activarse y destruirlo. Entonces necesitan la ayuda, por eso se llama helper, ¿verdad? Que es el apoyador, el colaborador, también se le puede llamar. Entonces, los microorganismos fagocitados en los macrófagos necesitan que el linfocito T helper llegue a activar ese macrófago para destruir lo que se tragó, a lo que fagocitó. Entonces, simplemente ellos fagocitan, guardan en su interior a los microorganismos y el linfocito T helper
es el que lo va a ayudar a destruirlos. Ese es un proceso. El siguiente proceso es cuando tenemos microorganismos intracelulares, por ejemplo, un virus replicándose en el interior de la célula o bacterias adentro de las células. Entonces allí, como estamos viendo que está dentro de la célula, esa célula ya no es capaz de sobrevivir porque ya está contaminada con ese virus. Entonces entra en acción el linfocito T citotóxico, perdón. Es lo mismo que el citolítico y el natural killer y todo eso. ¿Qué va a hacer? Pues se va a unir a esa célula y como ya está infectada, ya no sirve, ya no está sana, pues la va a destruir. Entonces mata las células infectadas y elimina esos reservorios de la infección. Ya que tenemos dos tipos de inmunidad adquirida, la humoral y la mediada por células. Entonces, la humoral es la más específica, la generación de anticuerpos para una enfermedad específica. Ahora, la mediada por células, si es el caso de los linfocitos de Helper, pues solo es para activar a los macrófagos y que puedan destruir a esos antígenos. Ahora, en el caso del linfocito T citotóxico, pues es para destruir a las células que están cargadas con virus, no solo a las que pueden producir cáncer, sino también a las que ya no funcionan, ya no sirven porque están llenas de virus. Miren, esta última respuesta es un poquito peligrosa, porque imagínense, por ejemplo, que el virus esté sobre muchas células y todas estas se destruyan. Estamos destruyendo tejidos y eso está ocurriendo, por ejemplo, con las personas de COVID. Hay una tormenta de citoquinas, están destruyendo células, pero al destruir células del aparato respiratorio, la persona drásticamente pierde capacidad de respirar. Por eso sienten que se ahogan, incluso tienen que apoyarse con respiradores porque hay tejido pulmonar que se está dañando. Entonces, las personas que se agravan mucho en el caso del COVID, la mayoría es por su propio sistema inmune, que empieza a destruir células del aparato respiratorio y eso es lo que complica su situación. Pero también es porque el virus llegó hasta esos tejidos específicos. Entonces, hay personas que de verdad la están pasando muy mal con este virus y en muchos casos es por su propia respuesta inmune. Están destruyéndose demasiadas células del tracto respiratorio y eso les ocasiona dificultad para respirar. Entonces, bueno, a veces la inmunidad también tiene sus fallas. Por ejemplo, cuando se dan enfermedades autoinmunes, nuestro sistema inmune reconoce algo del propio del cuerpo como extraño y lo comienza a atacar. Esa es una enfermedad autoinmune. Entonces está el lupus y hay otras enfermedades, ¿verdad? En las que el propio cuerpo se ataca a sí mismo, nuestras propias defensas nos atacan. Esas son las enfermedades autoinmunes. Entonces sí, pues tiene sus fallas también, ¿verdad? A veces esas fallas llevan a enfermedades muy difíciles. Todas las autoinmunes son demasiado difíciles porque se ataca al mismo cuerpo, ¿verdad? ¿Y cómo frena uno su propio sistema inmune? Entonces ahí es donde es también lo complicado de tratar estas enfermedades. Entonces nos queda solo hablar de las células del sistema de defensa adquirido. Entonces tenemos a los linfocitos, esas células llamadas linfocitos de la clase T, pueden entonces reconocer e interactuar con el complejo péptido antigénico HLA que se encuentra en la superficie del macrófago. O sea, los linfocitos T helper llegan y reconocen al antígeno que está dentro de los macrófagos, que ya fue fagocitado. Una vez de ese complejo es reconocido, los linfocitos T envían señales químicas llamadas citocinas. Estas citocinas atraen más linfocitos T, también alertan a otros linfocitos de la clase B para que produzcan anticuerpos. No crean que estas se dan tan separadas. Se puede dar al mismo tiempo la respuesta mediada por células y la respuesta humoral, ¿verdad? Que es la generación de anticuerpos. Entonces, los linfocitos T reconocen a ese antígeno
que está pues siendo destruido dentro de los macrófagos y ayudan a activar a los macrófagos a que los destruyan y también presentan el anticuerpo a los linfocitos B, que son los capaces de generar anticuerpos. Entonces, ayudan. Por eso al linfocito T le llaman linfocito pues presentador. Es el que le va a presentar al linfocito B, perdón, cuál es el antígeno para que empiece a generar anticuerpos. Y también activa los macrófagos para que empiecen a destruirlos. Estos anticuerpos, cuando ya el linfocito B fue informado del antígeno y le dijeron cuál era y generó anticuerpos específicos, pues estos se liberan a la circulación sanguínea para encontrar y unir más antígenos, de tal forma que los invasores no puedan multiplicar y seguir enfermando a la persona, ¿verdad? O sea, dejan de multiplicarse. ¿Por qué? Porque los anticuerpos los bloquean y ya no pueden actuar. Entonces, en el último paso de este proceso, una célula llamada fagocito se encarga de remover el antígeno del cuerpo. Ya este antígeno ya no puede actuar, ya no puede reproducirse, la infección está siendo controlada, ya solo los fagocitos entran a limpiar, a destruir esas bacterias, esos virus que quedan pues como sobrantes. Ya no nos enferman, pero hay que eliminarlos del cuerpo. Entonces los fagocitos llegan a hacer su trabajo de limpieza, pero los anticuerpos pues llegaron a inhabilitar a esos antígenos, a esas bacterias. Es lo mismo que vimos en la imagen anterior. Entonces aquí tenemos a los linfocitos T y B, que son los elementos críticos del funcionamiento del sistema inmune adaptativo. El linfocito B pues también reconoce directo al antígeno y genera pues los anticuerpos. El linfocito T reconoce los péptidos derivados del antígeno, pues y pues va a presentar al antígeno ante los linfocitos B para que lo reconozcan y puedan producir los anticuerpos. Entonces el linfocito T se convierte en la célula presentadora del antígeno. La va a llevar, la va a reconocer y le va a decir al linfocito B que empiece a producir anticuerpos específicos para ese antígeno. Esa es su función. Aparte, pues activar a los macrófagos y para que hagan su trabajo también. Entonces aquí vemos la captación del antígeno, que puede ser por también las células dendríticas, que son especializadas para el sistema inmune. Entonces captan al antígeno, lo presentan con el linfocito T. El linfocito T efector pues puede causar una respuesta, puede llegar también a destruir antígenos. El otro es cuando hay un macrófago que capta al antígeno y el linfocito T efector lo va a reconocer dentro del macrófago. Entonces, es solo para activar al macrófago y que los destruya. Entonces, ahí se convierte en linfocito T helper. En cambio, cuando es el linfocito B el que reconoce directamente al antígeno, pues se une con el linfocito T efector y se generan anticuerpos también. Entonces se activa el linfocito T B para producir esos anticuerpos. A eso se le llama inmunidad humoral. A la que involucra a los macrófagos y a la activación de estos mismos se llama inmunidad celular. Entonces aquí podemos ver los otros tipos. Es lo mismo, ¿verdad? Humoral si hay anticuerpos gracias al linfocito B y inmunidad celular si es por actividad del linfocito T, que puede activar macrófagos para que destruyan lo que fagocitaron. Muy bien, entonces hasta aquí vamos a llegar con la grabación de la clase y ahorita vemos lo del trabajo.